Tiene la palabra el diputado Luciano Laspina. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, vamos a dar inicio al debate de este proyecto de ley tan importante para muchos argentinos. Creo que a lo largo de este año hemos hecho un esfuerzo importante en materia de mejora de la situación en materia de impuesto a las ganancias de los trabajadores. El gobierno del presidente Macri ha decretado un aumento importante del mínimo no imponible que operó desde el principio de este año, que ha tenido un costo fiscal de unos 55.000 millones de pesos, que para que tengamos una idea equivale a lo que se gasta anualmente en la asignación universal por hijo en la Argentina. Ha llegado la hora de discutir lo que era una gran injusticia, que es las escalas del impuesto a las ganancias, que hace desde el año 1999 que no habían sido actualizadas y generaba una enorme injusticia que hacía que los trabajadores alcanzados por el impuesto a las ganancias tuviesen prácticamente la misma alícuota impositiva, fuese cual fuese su posición. Paga lo mismo hoy en la Argentina el dueño del camión que el camionero, el presidente del banco que el gerente del banco o el gerente o el cajero de la sucursal. Esta era una enorme injusticia que había que reparar. Sabemos que estamos en una situación, en un escenario en el cual la Argentina tiene por delante el desafío importante de ir reduciendo su déficit fiscal. Sabemos y acabamos de votar una ley de emergencia social a partir de un diagnóstico que ha hecho el nuevo INDEC, que nos dijo que tenemos al 32% de los argentinos por debajo de la línea de pobreza. En este marco es que el Poder Ejecutivo Nacional ha enviado un proyecto al Parlamento, que por supuesto se suma al debate de otros proyectos que están en consideración hoy en el recinto, que genera una fuerte reducción en los pagos de impuestos a las ganancias, fundamentalmente los tramos medios y bajos de los trabajadores alcanzados por este impuesto. Multiplicamos por 6 las escalas más bajas, por 3,5 las más altas. Esto genera una reducción que va en los primeros tramos de los asalariados alcanzados por el impuesto a las ganancias, reducciones sustanciales, que van desde el 80% en salarios brutos de 35.000, 40.000 pesos, a el 40-50% hasta los tramos de salario de 80.000 pesos brutos mensuales. Es decir, se trata de una reforma que mejora sustancialmente el salario de bolsillo de los trabajadores. Se trata de una mejora que pone progresividad respecto a lo que se venía haciendo en materia de impuesto a las ganancias. Hemos escuchado durante el día de hoy en los medios, en el debate de los últimos días, posiciones respecto a la discusión del mínimo no imponible. Nosotros pensamos que es un error centrar la discusión en el mínimo no imponible, y esto por varias razones. Primero, porque con la suba del mínimo no imponible que hemos hecho este año, Argentina ha puesto ese mínimo no imponible, ese umbral a partir del cual empiezan a pagar ganancias los trabajadores, al nivel más alto de Latinoamérica, con excepción de Colombia. Porque es el mínimo no imponible más alto del mundo si uno normaliza por el salario medio de la población. Porque ha tenido un costo fiscal de 55.000 millones de pesos que se suma a lo que ahora estamos proponiendo con la modificación de las escalas del impuesto a las ganancias.
Tenemos la responsabilidad de gobernar para todos los argentinos. Tenemos la responsabilidad de priorizar en qué gastamos los recursos de los argentinos. Acabamos de votar una ley que, además de crear la institucionalidad de la emergencia económica, asigna o le da atributos al jefe de gabinete para asignar en el futuro recursos para los sectores de la economía social. Y ahora estamos discutiendo una ley que impacta en el bolsillo de los trabajadores, pero no de todos los trabajadores. Hoy día el impuesto a las ganancias es abonado, es pagado por el 8% de los trabajadores de la Argentina, por el 20% de los trabajadores registrados, de ese 20% de ingresos superiores. Es decir, tenemos la obligación, la responsabilidad de tener un debate racional, un debate que considere que estamos haciendo una reforma que es justa, pero que no debe excederse por tratarse del beneficio de los trabajadores de más altos ingresos. Nosotros creemos que se ha puesto excesivamente el foco en el debate respecto a la discusión del mínimo no imponible. Y creemos que es una discusión que está filosóficamente errada. La suba del mínimo no imponible había que, obviamente, aplicarla para subsanar los años de retraso que habían generado que muchos trabajadores pagaran impuesto a las ganancias solo por el paso del tiempo y la inflación. Pero sabemos que subir el mínimo no imponible, cuando uno sube un peso el mínimo no imponible, está subiendo la exención para el trabajador que cobra 40.000 pesos brutos, pero también para aquel directivo de una compañía que cobra 400.000 pesos brutos. La discusión de la progresividad del impuesto a las ganancias debe darse en el marco de las escalas. Y lo que hemos propuesto, señor presidente, es una reforma que busca ese equilibrio entre progresividad en las escalas y racionalidad en el costo fiscal. Hace pocas semanas, hemos votado aquí mismo un proyecto, una ley de presupuestos 2017 que incluía un costo fiscal de aproximadamente 30.000 millones en concepto de la reforma del impuesto a las ganancias. Esa ley de presupuesto que votamos todos y votó el Senado de la Nación, surgía ese costo fiscal allí incluido de una discusión que habían tenido el Poder Ejecutivo Nacional con los ministros de Hacienda de las provincias. Una discusión que había llevado a un consenso respecto a cuál era el costo que podían afrontar las provincias en materia de reducción de la recaudación por el impuesto a las ganancias. Y en ese entendimiento, en esa inteligencia, hemos traído a consideración un proyecto que respeta precisamente la filosofía de ese acuerdo. Y es un proyecto que, como dije antes, está fuertemente focalizado en las mejoras de bolsillo de los trabajadores medios alcanzados por el impuesto a las ganancias. Cuando hoy vemos en los medios, en el debate público, las posiciones de algunos bloques que hasta hace poco eran el gobierno nacional, que eran gobierno, que tenían mayoría en ambas cámaras y que durante los 12 años se negaron a discutir una actualización de las escalas y una reforma del impuesto a las ganancias. Cuando vemos en conferencia de prensa a quienes ejercieron la conducción económica de Argentina hasta hace pocos meses, pidiendo que hagamos en 12 meses lo que no hicieron en 12 años, señor presidente, lo consideramos que es un acto de irresponsabilidad que nosotros como oficialismo no vamos a avalar. Nuestro deber como oficialismo, como espacio político, como interbloque Cambiemos,
es defender un proyecto de gobierno, una integralidad, defender a todos los argentinos, mirar en cada momento cuáles son las prioridades, cuáles son los límites, cuáles son las responsabilidades de gestión, que no son solo tener cuentas públicas del Gobierno Nacional saneadas, sino también la responsabilidad que tenemos como Gobierno Nacional respecto de las finanzas provinciales. Nosotros no podemos tener una aproximación ley por ley que busque una tajada política de cada ley que se discuta sin mirar la integralidad de lo que estamos haciendo, sin mirar las señales que le estamos dando al mundo de lo que hace este Parlamento. Tenemos la responsabilidad de darle señales a los argentinos de responsabilidad en materia fiscal, de justicia tributaria, en un país que, como dije antes, tiene lamentablemente al 32% de los argentinos debajo de la línea de pobreza y todavía un elevado déficit fiscal. Cuando se discute este impuesto, hay que poner en perspectiva de qué estamos hablando. Estamos hablando de un impuesto que durante 12 años no fue legislado, que ha sido incrementado de manera sustancial desde recaudar aproximadamente medio punto del PIB al 1,5% del producto que recaudaba hasta el año 2015. Esto se hizo sin que el Parlamento tuviese la más mínima intervención, simplemente por el impacto de la inflación. Nosotros queríamos resolver ese sinsentido, resolver esa situación que hacía que muchos argentinos vieran cómo el salario de bolsillo caía año tras año sin que esa discusión se diera en el Parlamento. Y por eso dimos un primer paso con la suba del mínimo no imponible y ahora, cumpliendo la palabra del presidente Macri de plantear en las discusiones de este año la reforma de las escalas del impuesto a las ganancias. Y ese es el corazón de la reforma que estamos haciendo. Pero además de los proyectos, de las mejoras que propone el proyecto del Poder Ejecutivo, que es hoy el dictamen de mayoría que estamos tratando, ese dictamen de mayoría ha incorporado modificaciones que eran pedidas y solicitadas por todo el arco de la oposición. La deducción por alquileres, un viejo reclamo de la clase media. La deducción por viáticos, un viejo reclamo de la Confederación General del Trabajo. El aumento de las escalas del monotributo, un viejo reclamo de los profesionales independientes, que durante años vinieron exigiendo una actualización de las escalas del monotributo. Hemos incorporado, para compensar el impacto fiscal de estas medidas, un gravamen a las apuestas, un gravamen al juego, porque creemos que como Estado, y creo representar aquí la visión de la mayoría de los bloques opositores, es una actividad que no queremos promover. Lo hacemos con equilibrio, lo hacemos dándole al Poder Ejecutivo Nacional la flexibilidad de adaptar esa carga impositiva de forma tal de no comprometer ninguna fuente de trabajo que se haya creado en esa industria, pero al mismo tiempo poder cumplir con el objetivo de desalentarla y de recaudar los recursos que hoy necesitan los argentinos para poder hacer frente a esa reforma. Todas esas modificaciones que han sido de alguna forma el fruto de las discusiones que se han dado en la Comisión de Presupuesto, en el debate público respecto a lo que había que mejorar el proyecto del Ejecutivo, las hemos incorporado y las traemos hoy al recinto a consideración. Pero parece no alcanzar. La oposición nos corre el arco, nos pide gestos, pero cada gesto no alcanza. Nos corren el arco sistemáticamente y nosotros tenemos una responsabilidad como Poder Ejecutivo Nacional
de gestionar racionalmente y de priorizar lo que estamos haciendo con los recursos de los argentinos. Y la verdad es que nos corren el arco aquellos que durante 12 años no hicieron nada para modificar la injusticia de este impuesto en las espaldas de los trabajadores. Y hoy son los voceros de una reforma regresiva, digámoslo con todas las letras y háganse cargo de esto. Estamos generando una reforma regresiva que borra con el codo lo que escribieron con la mano cuando eran gobierno hace exactamente 12 meses o menos. Heredamos un mínimo imponible de 15.000 pesos. Lo discutía con un diputado, con el diputado Kicillof, lo voy a decir, en la Comisión de Presupuestos. El diputado Kicillof me decía, el decreto del año 2013, que digámoslo de paso, fue una aberración jurídica y tributaria que violaba el artículo 14 bis de la Constitución, a igual trabajo, igual remuneración. Había dos personas haciendo el mismo trabajo, una alcanzada por los beneficios del decreto del congelamiento de ganancias del 2013 y otro no, y uno recibía más remuneración que otro. Pero independientemente de eso, el diputado Kicillof me recordaba, ese mínimo no imponible hoy sería equivalente a 35.800 pesos. En nuestro proyecto, un trabajador casado con 2 hijos que tiene 35.800 pesos de bruto pagaría, si lo aprueba este honorable Congreso, 216 pesos por mes. Si la distancia que tenemos respecto al decreto del 2013, ese engendro jurídico y tributario, es de 216 pesos, entonces, digamos la verdad, esto no es una discusión técnica, es una discusión política. Se quieren llevar por delante al Gobierno Nacional, generando una reforma y un desfinanciamiento de las provincias y del Ejecutivo Nacional que ustedes no hicieron en 12 años. Gracias, diputado. Los veo felizmente unidos en esa foto que hemos visto hoy en los diarios y lo vemos en la televisión. Ojalá ese proyecto que se conoce, y no voy a hacer la chicana que me hacían en cada uno de los proyectos que hemos negociado con distintos bloques opositores y con cada uno de ustedes respecto a que no vi el dictamen que se está negociando o que se negoció entre bambalinas. Ese es el juego de la democracia, lo entendemos. No les voy a hacer esa chicana, les voy a ahorrar esos minutos de disgusto. Pero ojalá ese proyecto que han consensuado tan arduamente respete primero la progresividad de este impuesto, que puedan trabajar más sobre las escalas y no tanto sobre el mínimo no imponible, porque es un error conceptual lo que están haciendo. Están tomando una medida que beneficia a los sectores de altos ingresos. Espero que ese proyecto también tenga la necesaria responsabilidad fiscal para no desfinanciar a las provincias, para que no vaya al Senado y nos venga de vuelta aquí el problema nuevamente para ver cómo cerramos el agujero fiscal que se crea. Esa debe ser la responsabilidad y espero que la oposición haya logrado ese objetivo. Señor presidente, para concluir, he dado un ejemplo numérico, con perdón de lo aburrido que puede ser, para enfatizar y para que la gente que nos está viendo entienda que lo que se está discutiendo aquí no es un problema técnico, no es un problema tributario, no es un problema de progresividad, es un problema político. Es un problema político. No hay ninguna coherencia entre lo que se decía hace un tiempo y lo que se hace ahora. No hay ninguna coherencia en trabajar en la suba del mínimo no imponible sabiendo que Argentina ya tiene hoy el mínimo no imponible más alto de Latinoamérica. No hay ninguna coherencia en decirle a la gente que no estamos haciendo un esfuerzo de reducción del impuesto a las ganancias cuando los trabajadores de los tramos medios y bajos alcanzados por el impuesto a las ganancias van a ver
una reducción del pago del impuesto a las ganancias que va desde el 80 al 50% de lo que pagan actualmente. Esa es la verdadera progresividad de nuestro proyecto. Eso más las incorporaciones de los alquileres, los viáticos, el monotributo. Esa ha sido, creo yo, la reforma más que reúne, que reúne una posición fiscalmente responsable con muchos de los pedidos y los viejos reclamos que tenían distintos sectores y con muchos de los pedidos y reclamos que estaban en los dictámenes de la oposición. Esperemos que la racionalidad, que la sensatez, que la coherencia histórica e ideológica lleve a lo largo de este debate que está empezando ahora, señor presidente, a una posición más justa, más equilibrada y más racional para que los trabajadores argentinos tengan una reforma digna y justa del impuesto a las ganancias. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.